Este asesinato tan brutal lleva más de 75 años sin resolverse. 15 de enero de 1947, Betty Bersinger se encontraba caminando junto a su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario Landmark Park, California. Un paseo completamente normal, donde lo único peculiar era un supuesto maniquí que estaba separado en dos partes, la parte superior del tórax y las piernas por otro lado. No parecía nada extraño debido a la Gran Depresión de Estados Unidos, que provocó el cierre de diversas tiendas de ropa, pero al acercarse cada vez más a ese maniquí, se encontró con una imagen que jamás se borraría de su mente. El maniquí era una chica de 22 años identificada como Elizabeth Short, que se encontraba cortada en dos partes, sin intestinos, sin vaso y sin corazón. Presentaba una mutilación en el pezón izquierdo, el abdomen cortado por encima de la entrepierna y dentro de su área vaginal tenía trozos de sí misma y cortes realizados desde las comisuras hasta las orejas, un corte llamado la sonrisa Glasgow. Al examinar su cuerpo, los detectives estaban intrigados ya que el cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre, algo nunca antes visto, ya que después de la limpiaron su cuerpo completamente. Elizabeth tenía el sueño de ser una gran actriz, pero su vida daría un giro completamente distinto y aterrador que le haría famosa, pero por su trágico final, conociéndola mundialmente como la Dalia Negra. Tendremos que retroceder más en el tiempo para conocer su vida. Prepárate, ya que tú y yo intentaremos resolver uno de los crímenes más famosos de la historia. Elizabeth Short, mejor conocida tiempo después como la Dalia Negra, era una joven de 22 años, hija de Phoebe Mew Sawyer y Cleo Short, además de tener 5 hermanas. Ella buscaba cumplir su mayor sueño en la vida, el cual era ser actriz y una modelo prestigiosa. Su familia tenía una vida estadounidense promedio. Su padre mantenía toda la familia por medio de un club de minigolf que les permitía vivir dignamente. Fue la crisis económica de 1929 que afectó a la familia Short y a todo Estados Unidos. Esto provocó que Cleo Short abandonara a su familia fingiendo un suicidio y desapareciendo por completo de sus vidas. Pero inesperadamente, cuando Elizabeth cumplió 19 años, su padre Cleo apareció sorpresivamente. Ni su esposa y sus hijas pudieron perdonarlo por su desaparición, a excepción de Elizabeth, que veía una oportunidad en su padre, así que decidió mudarse con él a Vallejo, California. Así tendría una oportunidad de estar cerca de las estrellas en Hollywood, pero las cosas terminaron completamente diferentes como ella pensaba. La vida con su padre sería completamente distinta a lo que esperaba. Era manipulada por su padre, obligándola a limpiar, cocinar, lavar ropa y todas las tareas del hogar. Fue así que se dio cuenta que las intenciones de su padre no eran las verdaderas. Esto llevó a una pelea entre su padre que llevó a Elizabeth a mudarse, pero el 23 de septiembre de 1949 la detuvieron por beber alcohol, siendo menor de edad. Así que la regresaron a Medford con su madre. Ella se encontraba decepcionada del rumbo que estaba tomando su vida, así que tomó la decisión de mudarse y comenzar su vida por cuenta propia. Fueron 3 años en los que estuvo mudándose constantemente entre distintas ciudades, donde se mantenía de pequeños trabajos como mesera o asistiendo a bares para encontrar algún hombre que le brindara dinero o que le comprara la cena. En este punto conoció a Matthew Gordon Jr., trabajador de la Fuerza Aérea que mantuvo una relación con Elizabeth, una pareja hermosa y sacada de un cuento de hadas. Matthew le propuso matrimonio a Elizabeth, pero la vida le tenía un camino distinto. Un golpe fuerte para Elizabeth, que recibió la trágica noticia del fallecimiento de su prometido. Elizabeth aún contaba con la esperanza de ser descubierta por un productor o algún agente. Solo esperaba un golpe de suerte que la mantuviera en el camino de la fama. Elizabeth vivía del día, hospedándose en hoteles baratos y sobreviviendo de la pensión que le proporcionaba la ciudad, gastándose su única fuente de ingresos en maquillaje y ropa para cumplir su sueño. La última vez que fue vista se encontraba en el bar del Hotel Cecil. Si quieres que te cuente la historia de este hotel maldito, sígueme en YouTube. A las 10 p.m. cruzó por el lobby y salió a la calle donde nadie la volvería a ver. Pasaron 6 días desde la última vez que fue vista hasta su hallazgo. Los forenses certificaron que fue torturada de 3 días seguidos, siendo la causa de su muerte la pérdida de sangre y un traumatismo cerebral. Era claro que por el acto del crimen que el asesino tenía muchas más intenciones ocultas, inclusive dejando el cuerpo de Elizabeth en una posición extraña pero precisa. Tenía sus manos encima de su cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto, además de una bolsa de cemento cerca del área con restos de agua ensangrentada y una huella de bota en el área. El crimen fue muy mediático en todo Estados Unidos. Los medios de comunicación estaban interesados por el caso que apodaron a Elizabeth como la Dalia Negra, debido a la salida de la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake, donde en el filme relata la desaparición y asesinato de una mujer joven, siendo muy similar el caso de Elizabeth con el de la película, y agregando que Elizabeth siempre vestía de negro. El 21 de noviembre de 1947, el editor del diario Los Angeles Examiner recibió una llamada donde una persona se adjudicaba ser el
asesino de la Dalia Negra, y mencionó estar preocupado por no seguir bien la historia. Agregó: les enviaré sus pertenencias. Estoy hablando en serio. 3 días después, recibieron un paquete que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotos personales, tarjetas de presentación, recortes de diarios de la muerte de su prometido Matthew y una agenda que tenía escrito el nombre Mark Hansen. Mark Hansen pasó a ser uno de los principales sospechosos del caso. Tras su interrogación, mencionó que Elizabeth iba frecuentemente a su club nocturno, así que su novia y él decidieron brindarle asilo en su casa por un par de días. Además que Mark intentó en múltiples ocasiones mantener relaciones sexuales, pero ningún intento tuvo éxito. El misterio tras la libreta es que Elizabeth tomó la agenda de Mark, que en su interior tenía cientos de contactos con personas de interés para ella: actores, productores, directores y managers. Con estos contactos, ella buscaba uno por uno para encontrar su oportunidad como actriz. Mark pasó a segundo plano y la libreta sirvió para encontrar a algún sospechoso con el cual Elizabeth tuvo contacto. Investigaron a cada y una de las personas que estaban en la agenda. La mayoría contó que sí habían mantenido algunas citas, pero cuando se daban cuenta que Elizabeth no tenía intenciones de tener relaciones sexuales, se iban. Un sospechoso de esta lista fue Robert Red Mankley, comerciante casado de 25 años. El 8 de enero por la noche vio caminando a Elizabeth en la calle, paró su auto y le ofreció llevarla a un motel para que pasara la noche. Afirmó que durante la noche Elizabeth tenía problemas estomacales y pasó la noche en el baño. Por la mañana la llevó a la estación del autobús para dejar su equipaje y a las 6:15 la dejaría en el Hotel Cecil, donde ella se encontraría con su hermana Virginia. A Robert se le realizó una prueba de polígrafo e inclusive una inyección de suero de la verdad. Mientras la policía tenía investigando a la persona que no era el verdadero asesino, mandaba más cartas al Diario de California, denominándose como el Vengador de la Dalia Negra. Mientras las investigaciones y el caso crecían de una manera exponencial, llegaban todos los días diversas confesiones de hombres y mujeres que se atribuían ser los verdaderos asesinos. Otros cientos que decían tener información importante del caso, pero ninguna verdadera. Esto solo provocó que el caso se volviera más complicado de resolver debido a los miles de testimonios falsos que recibía la policía. Bajo todos estos reportes, los detectives decidieron retroceder en su investigación y teniendo a su padre Cleo como principal sospechoso debido a que el cuerpo fue encontrado a 5 kilómetros de la casa de Cleo Short. Él aseguró no saber nada de su hija casi 3 años y no llevó más a la investigación. El caso se enfrió con el pasar de los años, pero no fue hasta 1999 donde Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre, que había fallecido. Guardando sus cosas es que se encontró un álbum de fotos donde encontró 2 imágenes de una mujer desconocida para él. Le encontró un parecido a la famosa joven que fue asesinada y que habían apodado como la Dalia Negra. Se interrogó absolutamente todo, recordando y atando cabos. Es que se cuestionó si el asesino ¿es mi padre? Decidió investigar de manera más profunda este hecho. Así es como, recolectando pruebas, llegó a encontrar una de las cartas de su padre que, al comparar la letra, eran muy parecidas a las que habían enviado el asesino de Elizabeth. Su caligrafía era demasiado parecida, así que envió todas las pruebas al FBI y solicitó poder acceder a los archivos del caso. Las conclusiones a las cuales llegaron es que el reconocimiento facial de Elizabeth y de los grafólogos no fueron concluyentes. Además que la familia de Short negó que Elizabeth fuera la mujer de las fotografías. Steve continuó con la investigación de forma privada, donde continuó hallando indicios importantes. En la casa de su padre, llamado George, encontró recibos de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que encontraron en la escena del crimen. Además que su padre había tenido un consultorio a 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth. Lo más siniestro es que George Hodel era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios como por haber realizado los cortes y extracción de órganos en el cuerpo de Elizabeth. Elizabeth fue sometida a una hemicorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado en 2 partes a la mitad por la altura de la espina lumbar, justo por la parte en la que se puede cortar sin romper ni un solo hueso. También descubrió que los vecinos habían visto en el parque cercano de ese baldío un auto muy parecido al que tenía George Hodel. Según sus declaraciones, el vehículo que fue visto en la escena del crimen parecía ser un Ford Sedan del año 36, color negro, y George conducía un Packard Sedan negro de ese mismo año. Por estas fechas, George tenía tiempo libre, ya que su familia estaba de viaje en la fecha del crimen, un momento perfecto para quedarse solo, ya que en esa casa se solían hacer fiestas con jóvenes aspirantes a ser actrices. Otra pista es la posición horrorosa en la que se encontraba el cuerpo de Elizabeth, la cual le recordaba a Steve la pintura del Minotauro del artista Man Ray. Un dato interesante, ya que ese pintor era amigo cercano del Dr. George Hodel, donde el mismo Steve veía a la escena del crimen como una obra surrealista ejecutada por su propio padre. Steve aseguró: el cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí
el pincel. Planteándote todos estos datos sobre el trágico caso de Elizabeth Short, ¿crees que George Hodel es el verdadero asesino? Este caso hoy en día sigue activo y sin resolverse. Tal vez tú seas el que le dé fin al misterio de la Dalia Negra. Si te gustó esta historia, sígueme para más. Me ayudarías mucho siguiéndome en Instagram y YouTube. Yo soy tu amigo Luigi Lo. Nos vemos en la próxima historia.